Cuando yo entré en mi asociación, yo era la única mujer. ¿Qué pinto yo aquí con esta panda de borrachos arrepentidos que nada tienen que ver conmigo? Yo creo que ese es el poder y la potencia tan grande que tiene un grupo. A mí, en mi grupo, me salvó la vida. El alcohol está en la prensa, está en la forma de entretenerse, un modelo de entretenimiento familiar en donde el alcohol está presente, el cigarrillo está presente. Creo que el clic está en ¿para qué uso la sustancia? Estamos generando ese circuito en niños de 8 meses de edad. Eso es impactante. Peligrosísimo. Es peligrosísimo. Solemos beber en grupo y es mucho más fácil salir de la adicción en grupo, ¿no? No hay castigo, hay aceptación, hay comunicación, pero también hay respeto a los tiempos de cada persona. Pues ahí está el grupo, ahí está el líder para ser capaz de escuchar, entender, comprender y acompañar. No considero una recaída un fracaso, lo considero un tropiezo y para eso está el grupo también, ¿no? Y sí es verdad que cuando hay una recaída el grupo se resiente. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Bienvenidas, estamos en un nuevo capítulo de In Recovery Talks y hoy tenemos dos invitadas de primera, de categoría. Marcela Paz, que es profesora en la UNED y además es vicedecana de Metodología, Innovación Docente y Tecnología, aunque hoy no hemos venido a hablar exactamente de esto. Y Yolanda Salamanca, que es presidenta de esta asociación de In Recovery. Y de lo que hemos venido a hablar es de un proyecto en conjunto entre la UNED, impulsado por la UNED y con la colaboración de In Recovery, que tiene que ver con el liderazgo de grupos de ayuda mutua. Se ha creado un curso, ¿verdad? No sé si me queréis contar vosotras mejor. Se ha creado un curso para formar a estos líderes de los grupos de ayuda mutua. Marcela le pasa la pelota a Yolanda. Bueno, ya estamos en la segunda convocatoria. El año pasado ya lo hicimos y bueno, la UNED la verdad es que preparó un curso muy, muy potente con un temario muy, muy bueno y pues un poco para aprender a gestionar los grupos de ayuda mutua, aunque ya es para un perfil bastante diverso, tanto para personas que en este momento son usuarios como para psicólogos, trabajadores sociales, cualquier estudiantes, etcétera. O sea que es un curso bastante bueno y no sé, le cedo la palabra a Marcela que ella es la coordinadora y la que más sabe de eso. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y contar un poco este proyecto que nos ha ilusionado desde los comienzos. Y los comienzos son mucho antes que los de este curso. Llevamos ya un tiempo largo colaborando con In Recovery, con Facoma. La UNED ha tenido un convenio de colaboración mutua con In Recovery con Facoma y esto nos ha aportado un marco de crecimiento mutuo, creo yo. Ha sido poder colaborar con lo que la UNED sabe hacer para difundir un conocimiento científico que pueda ser de utilidad a todas las personas que quieren acompañar en la recuperación y dirigir, orientar y liderar grupos de apoyo mutuo. Por lo tanto, es verdad, comparto con Yolanda, es la segunda edición. Los contenidos han sido aportados por In Recovery, también por la UNED, por lo tanto creo que hablamos de una colaboración mutua y un crecimiento en paralelo, ¿no? Al final, el curso surge hoy, aunque los grupos de ayuda mutua en España llevan existiendo muchos años. Quizás surja como una respuesta a una necesidad. No sé, Yolanda, si nos quieres contar, porque además tú tienes una historia además de ser presidenta de In Recovery y profesora de este curso, tú tienes una historia de recuperación y conoces en tu propia piel qué es la recuperación del alcoholismo y además qué es un grupo de ayuda mutua desde dentro. Pues la verdad que sí, Manu. Yo llevo 20 años en esto, aunque llevo 16 años, justamente en febrero sin consumir nada de ninguna sustancia ni alcohol.
Y, o sea, llevo una andadura, digamos que las prácticas ya las tenía hechas, ¿no? Llevo mucho tiempo en este mundo de grupos de ayuda mutua. Y hay que decir que en general las cosas se hacen bien, ¿no? Porque lo que se hace con el alma y se hace desde tu propia experiencia y desde lo que sabes y desde contar tu enfermedad, pues se suelen hacer bien. Pero esto le da un plus, porque es cierto que el perfil de las personas que somos adictas ha cambiado. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo entré en mi asociación, yo era la única mujer. Eran todo una señora, o sea, yo era una chica de 40 años y el resto de las personas pues eran señores de casi 60. Y entonces, al cambiar tanto la sociedad, el perfil, yo creo que es importante de cara a gestionar un grupo de ayuda mutua el que se conozca esto, ¿no? Creo que yo en ese momento quizá hasta era un poco una figura incómoda, ¿no? Porque ellos se coartaban de hablar de determinadas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante estar un poquito formado en género, en la vida en general, ¿no? Y sí, bueno, yo desde el principio me sentí muy... Bueno, yo siempre cuento que mi primera experiencia con el grupo de ayuda mutua fue entrar por la puerta y decir, ¿qué pinto yo aquí con esta panda de borrachos arrepentidos que nada tienen que ver conmigo? Pero bueno, pues el grupo cumplió su función y tú no puedes quitarle la razón ni negarle a una persona que te está contando su vida, que ha hecho X cosas, que eso está bien o está mal. Entonces él te está diciendo, yo en tu caso haría tal cosa, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, cuando hablas de la experiencia no puedes desmontarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el poder y la potencia tan grande que tiene un grupo. A mí, en mi grupo me salvó la vida. Yo empecé en el grupo, además iba con mi pareja, con mi marido, y bueno, pues nos ayudó a comprender un poco mejor la enfermedad, a rehacer la familia en sí, ¿no? Yo no sé, todo lo que te pueda decir de los grupos de ayuda mutua es positivo. Es que es posible que para la mayoría bueno, para la población a la que les ajena la recuperación del alcoholismo, pues bueno, no comprendan exactamente, porque no lo sepan o porque nadie se lo ha contado nunca, pues cuáles son los instrumentos o cuáles son los recursos que la sociedad pone o que el sistema de salud pone y estos grupos, a dónde hay que acudir. Hablamos pues, de que está, por supuesto, los hospitales y los médicos, hablamos de los grupos de terapia y luego hablamos de los grupos de ayuda mutua que se prolongan en el tiempo. No sé si nos puedes dar un poco de contexto, dónde se sitúa dentro de todo este circuito. ¿Los grupos de ayuda mutua son para siempre o vienen a cumplir una función y se termina su función? Bueno, a ver, yo pertenezco a la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid y nosotros siempre... o sea, a diferencia de otros grupos, somos totalmente pro-profesionales. Es decir, siempre que viene una persona y llama a nuestras puertas, recomendamos que vayan a su médico de cabecera para que le derive a salud mental o algún recurso, como existen, por ejemplo, en el 12 de octubre, que hay un equipo multidisciplinar que hace un tratamiento buenísimo tanto para adicciones con o sin sustancia. Nosotros siempre, dependiendo de la zona de Madrid donde nos encontremos, derivamos a las personas a tratamiento y intentamos que todo el mundo esté en tratamiento. Lo ideal sería que cuando las personas empiezan su tratamiento vayan en paralelo, ¿no? Pero hay personas que no, que simplemente hacen su tratamiento. ¿Y qué pasa en la realidad? Que cuando tú llevas 2 años, pues te dan el alta y hasta luego, claro. Hasta la siguiente recaída. Yeah. ¿No? Entonces, yo creo que ahí está la potencia del grupo de ayuda mutua. Una persona que está en tratamiento y que está acudiendo a un grupo hace que se reenganche, porque el grupo no solo es terapéutico, es un grupo que te ayuda a volver a restablecer tus relaciones sociales, o sea, no solamente mejoras. Yo siempre digo, cuando entra una persona teníamos que hacer una foto el primer día y luego enseñársela un año después, ¿no? Y decir, porque te cambia todo, no solo la salud física y mental, que quizás es la que tarda un poquito más, pero la social también. El grupo hace mucho estar entre personas que tienen el mismo problema que tú, porque los grupos están
no solamente en tema de adicciones, también, pues yo qué sé, cuidadores de enfermos de Alzheimer. O sea, los grupos de ayuda mutua no están, son más conocidos quizás en este ámbito, pero están en muchos... Es verdad que el curso se ha centrado en la adicción al alcohol, pero realmente la buena parte de la materia que se imparte es bastante multidisciplinar para otros grupos de ayuda mutua, porque los hay, ¿no? Con otro tipo de trastornos. El tema de los grupos de ayuda mutua, además, si no me equivoco, tiene una red extendida por toda España y hay grupos pues, que sirven para su vecindario, ¿no? Y cada uno pues, tiene que mirar cuál es el que está más cerca. Sí, bueno, ahora mismo también ese perfil ha cambiado. La gente normalmente se meten en internet y teclean, ¿no? Pues si estás en Madrid, lo primero que te suele salir es la Federación, ¿no? de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. También hay grupos alcohólicos anónimos que llevan toda la vida funcionando. Que sí tienen un perfil distinto a nosotros, porque es cierto que tienen una relación un poco diferente con los profesionales de la salud. Y nosotros también, digamos, una diferencia muy marcada con ellos es que sí ponemos cara, nombres y fotos, imágenes de nosotros, porque aparte de estar en tratamiento intentamos quitar el estigma de esta enfermedad. Es uno de los trabajos que tenemos nosotros. En Madrid contamos con un programa que se llama Ayúdate, Ayúdanos, que está avalado por la ciencia, que todas las fases por las que pasa un enfermo se han estado observando en una cantidad de número de personas con adicciones. Y bueno, pues creemos que funciona muy bien, ¿no? También las personas que moderan en los grupos de ayuda mutua, pues por experiencia, por veteranía, pues lo hacen muy bien. Pero ¿qué pasa? Que también volvemos a lo mismo, hay veteranos que son muy veteranos, entonces este curso le da frescura y aporta pues ese conocimiento que antes no se sabía, pues yo qué sé, todo lo que da Marcela de la parte psicobiológica, que es pues yo creo que también muy importante, ¿no? Conocerlo. Te decía precisamente lo de que hay una red extensa a nivel nacional, que bueno, aquí estamos pues con la Federación de la Comunidad de Madrid, pero en casi todas las regiones, si no en todas, sí. Hay. Lo digo porque viene al caso perfectamente un trabajo mutuo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que precisamente lo que permite es esa deslocalización o unos estudios a los que pueda acceder todo el mundo. Y yo creo que hay una cosa extra, y es que precisamente contabas que el perfil va cambiando. Y claro, la UNED, pues, bueno, Marcela nos lo contará, pero la UNED es como para todo el mundo, permite que cada uno adapte su ritmo, es online, pero además hay a veces formato semipresencial. Cuéntanos, ¿cómo funciona la UNED, Marcela? La UNED es una universidad que ya lleva 50 años de experiencia en este país, es una de las grandes universidades públicas a distancia, que fue a distancia, así a secas en sus orígenes, y ahora es a distancia enriquecida con la tecnología. Es una universidad que además tiene, como bien dices, la territorialidad, tiene un punto en cada territorio nacional y muchos en el extranjero. Esto significa que el estudiante y la estudiante puede atender a las clases presenciales, a tener tutorizaciones, pero a la vez tiene contenidos en plataformas virtuales actualmente, en plataformas digitales. Esto hace que la distribución del conocimiento sea muy abierta, muy democrática, si queremos decirlo, porque ¿por qué no decirlo? Permite que las personas, independientemente de sus dificultades personales, familiares, laborales, puedan formarse con contenidos científicos, con contenidos avalados. En el caso nuestro, siempre aportando estrategias y recursos con evidencias, lo que hace que la UNED tenga un respaldo y una historia de implantación y de confianza en su metodología por parte de España, de Iberoamérica notablemente, y de muchos otros lugares, incluido en Europa tenemos también nuestros puntos locales. ¿Qué le permite a un estudiante?
pues acomodarse su ritmo, su propia distribución de tiempo, su disponibilidad horaria. No es lo mismo que tenerlo fácil porque el estudio sea fácil, no, los conocimientos están ahí y el rigor académico y científico va de la mano, pero lo que sí aportamos es facilidad para que puedan acomodarse en sus propios horarios, en sus propias posibilidades. Esto hace que sea un marco de distribución enormemente potente. Tenemos mucha experiencia en la metodología a distancia y eso Nosotros sabemos, por lo que hablamos normalmente en este podcast, que el alcohol y el abuso del alcohol y la adicción al alcohol, bueno, pues que tienen unos efectos dramáticos en la sociedad, no solo en quien lo padece, sino además pues, en los familiares y en otros entornos, pues laboral, académico, etc. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué la UNED se ha involucrado con un tema como este? La historia proviene de los primeros contactos que hemos tenido a través del convenio de prácticas. Esto ha sido muy interesante porque comenzó una relación facilitando ese contacto de nuestros estudiantes, que son estudiantes a distancia, pero que pueden hacer prácticas en centros presenciales, y FACOMA era un lugar de interés para nosotros porque tenía un formato que era el aprendizaje de la psicología en los talleres, algo que nos interesa muchísimo, obviamente. A mí como profesora de esa asignatura, además. Hicimos ese convenio, ese contacto, empezamos a tener una relación que fue creciendo en expectativas, en metas, en objetivos, y un día Gabriel Rubio, Antonio González nos contacta para plantear este otro proyecto que tenía que ver con este curso. Fue muy motivante, obviamente, porque nos permitía poner nuestra metodología, nuestra plataforma, nuestra tecnología, nuestros conocimientos en la parte que correspondía, añadirlos, adjuntarlos al conocimiento que traían de InRecovery todas las personas que participan allí y montar un curso que va desde la información de lo que ocurre en el cerebro a partir de las adicciones con y sin sustancias, para hablar de lo que ocurre en la persona, en su comportamiento, las familias, y luego centrarse rápidamente en cuál es la función mejor hecha y bastante más homogeneizada en términos de técnicas de los líderes de los grupos de ayuda mutua. Porque hasta ahora la experiencia personal es altamente enriquecedora del proceso de recuperación y de apoyo que se da en los grupos de ayuda mutua, pero esto ha sido una manera de insertar conocimientos, insertar técnicas, expertos en comunicación, expertos en grupos, en psicología de grupos, en manejo de grupos, de técnicas de manejo de dificultades en los grupos, etcétera. Hemos ido adjuntando conocimientos experienciales, científicos, técnicos, para al final dar cuerpo a un curso que yo creo que abarca en sus 9 temas, 8 temas, una amplitud de conocimiento. Y Marcela, entrando un poco más, profundizando en la materia que se da, porque claro, en el curso se aprende una serie de materiales que no solo te permiten liderar el curso, sino que te van a permitir también comprender muy bien cuál es la adicción al alcoholismo. Creo que nadie o pocas personas mejor que vosotras dos para darnos algunos detalles o algunas nociones sobre, oye, ¿qué es realmente la adicción? ¿Por qué el modelo biopsicosocial? ¿Cómo estamos enfocando el cambio conductual cuando hay una adicción? ¿Qué vamos a aprender con todo esto? Voy a enlazar esa pregunta con la última parte de la anterior, y es ¿por qué a una universidad pública le interesa un tema como este? El modelo biopsicosocial explica que el ser humano no es un organismo aislado. Está inserto en una sociedad, tiene pares, familias, pero además, aparte de su organismo, su cerebro y sus conductas, tiene un apoyo y tiene una cultura que le da sentido a su forma de comportarse. Y aquí las adicciones es donde entran con fuerza, porque es una paradoja y es una contradicción. En el alcohol y en muchas adicciones
en muchas sustancias y comportamientos adictivos, está de base una información que entrega a la sociedad que es ambivalente. El alcohol está en la prensa, está en la forma de entretenerse, en la forma, desde pequeños estamos expuestos a un modelo de entretenimiento familiar en donde el alcohol está presente, el cigarrillo está presente, de repente aparecen las drogas. Es muy contradictorio que se nos una esa información y luego cuando las personas, por esta misma presión, más las características personales, las situaciones personales que intenten evitar o superar con mecanismos rápidos o desadaptativos, como puede ser las sustancias, terminan desarrollando comportamientos adictivos crónicos más permanentes y en ese momento son estigmatizados, castigados, es muy ambivalente y paradójico. Orientamos hacia el comportamiento del consumo y luego castigamos socialmente por ese consumo. Cuando se cruza esa línea invisible. Sí. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a una persona a caer en una adicción? Por ejemplo, entiendo que a lo mejor hay varias. No sé si hay un componente genético, del entorno, de la personalidad. Es bastante multivariado. Es muy multivariado. Puedes encontrarte con las situaciones de estrés que puede vivir una persona, un quiebre, una situación de estrés económico, financiero, familiar, emocional, y tener a la mano estas sustancias que lo que hacen es dar una solución corto plazo, rapidísima y situacional, que al día siguiente ya no lo es, pero en ese momento estuvo a la mano. Y es ese comportamiento, diría yo, como casi escapatorio, casi escape, ¿no? Se hace más frecuente, que es lo que la sociedad fomenta, curiosamente, pues entonces estamos en la posibilidad de hacer una adicción. No todo el mundo la hace, también es verdad, ¿vale? Hay componentes vulnerabilizantes, hay componentes genéticos, pero no son de exclusividad. Puede venir por cualquier parte. Ahora mismo, cuando tú hablabas de los perfiles que han cambiado, por ejemplo, ahora mismo las adicciones están bajando extraordinariamente la edad en la cual se comienza. Ya no vamos a hablar tanto a lo mejor de comportamientos familiares, de comportamientos internos, de seguridad en el entorno familiar, sino que a lo mejor vamos a tener que empezar ya a hablar y poner mucho más énfasis en este comportamiento tan impulsivo, inmediatista, de solución rápida que se está fomentando en la juventud y en la pubertad, la preadolescencia. O sea, que es lo inmediato es lo que manda, el impulso es lo que comanda el comportamiento. Y a partir de ahí, claro, si el impulso comanda el comportamiento, tengo un comportamiento de riesgo, pues de allí es de donde vamos a tener que rescatar a personas que han entrado a lo mejor en una adicción con muy pocos recursos para hacerle frente. Yolanda, esto que está contando Marcela, tú desde la piel de quien está dentro del grupo, esta multicausalidad, ¿la vives? Imagino que habrá perfiles de todo. Totalmente. Yo, por un lado, se me ha activado la parte mía personal, ¿no? Yo siempre digo que me di cuenta tarde, pero cuando me di cuenta, creo que el clic está en ¿para qué uso la sustancia? ¿No? Y entonces tú no piensas que estás utilizando la sustancia. En mi caso, yo siempre cuento, yo me quedé sin padre con 13 años y a mí eso marcó mi vida profundamente. Y pues las primeras veces que fue unos días después, 15 días después, la sustancia me sirvió como para anestesiar ese dolor y lo he estado utilizando durante mucho tiempo. Lo que pasa que a ver, normalmente uno no empieza a beber un día y al día siguiente es adicto, sino que aparte tienes pausas como decir, jope, parece que bebo demasiado, voy a parar. O sea, esa raya invisible que tú decías antes es muy difícil de verla y de darte cuenta cuando la traspasas y cuando no, ¿no? Luego, al correr del tiempo te das cuenta cómo empezaste, de qué manera, pero no sabes en qué momento perdiste esa capacidad para parar o para decir que no a la sustancia, ¿no? Y en cuanto a los perfiles, por ejemplo, yo siempre decimos en mi grupo, es que somos todos iguales en la adicción, pero es que somos muy diferentes. Hay personas que consumen durante mucho tiempo, todos los días, una sustancia determinada, o hay personas que solamente consumen los fines de semana,
o hay personas que consumen muy poco, pero el día que consumen pierden total y absolutamente el norte. Luego también se mezcla con otras sustancias en muchos casos. Y bueno, pues no sé, cambia también ese perfil de joven, adulto, hombre que bebía un poco para perder la timidez y no sé, o sea, eso ya es como que también sigue existiendo, obviamente, pero muchas veces está la gente joven, sobre todo de hace como 10 años a esta parte, quizá ahora han parado un poquito, era bebo para emborracharme. O sea, yo me emborracho para funcionar y hacer lo que sea, ¿no? Entonces cambia muchísimo. Nosotros ahora tenemos gente de 19 y 20 años en los grupos, que eso no se ha visto nunca. Es justo lo que te iba a preguntar, si eso que comentaba Marcela de que la edad estaba bajando. Totalmente. Y te quería preguntar, ¿tú crees que eso, porque yo puedo hacer dos lecturas diferentes, una es que realmente comienzan las adicciones mucho antes, o lo otro, que podría ser una noticia pues gris, que puede tener algunos tintes de esperanza, que bueno, que a lo mejor la sociedad está más formada, más informada, y empieza desde antes a darse cuenta y a iniciar un proceso de recuperación. ¿Tú qué crees? Mira, nosotros nos basamos muchas veces para los datos en el Estudes, que se hacen entrevistas a jóvenes que están en la ESO. Se ha bajado a los estudios a los 12 años, se han empezado a hacer pruebas piloto a los 12 años, porque todos los chavales de 14, chavales y chavalas de 14 años que se les hacía la encuesta, todos habían bebido ya, o sea, había el 90% casi, con lo cual se ha bajado un poco para hacer... ¿Que antes los jóvenes no bebían? Yo creo que sí, lo que pasa que pues a lo mejor no trascendía tanto, no se mezclaban tantas sustancias. Tu padre cuando cumplías no sé cuántos años te llevaba al bar para decirte ya eres un hombre, hijo mío, y te daba un cigarro. O sea, me refiero que ha cambiado mucho la sociedad y no vamos a contar historias de los abuelos, pero lo cierto es que, como decía antes muy bien Marcela, el componente social es muy importante. Yo en mi familia, pues es que lo primero que te enseñaban cuando eras pequeño era a beber en porrón. O sea, aunque te echaran agua, pero es que era como un gesto muy social. Entonces, yo creo que eso sí que ha cambiado. De hecho, en las encuestas muchas veces tú ves que los padres les aterroriza pensar que su hijo fuma. Pero sin embargo, si bebe alcohol, bueno, es lo normal. Todos los chavales beben. Te reconozco que me la has puesto al pie sacando el tema de estudios, porque justo mi primera pregunta que os quería hacer es, bueno, en estudios, como bien sabéis, analizan pues, algunas conductas en población joven. Sale que la infancia y los jóvenes cada vez beben menos, o sea, parece que hay un menor consumo, pero hay un nicho que es el nicho que más bebe, cada vez bebe más. ¿Esto por qué puede ser? Probablemente las características de lo interaccional, la personalidad, el entorno, las pocas formas de afrontar problemas o situaciones, hace que sean una población cada vez más multivariada, pero más pura, tal vez, más nuclear, en donde el acceso es tan fácil que no hay cortapisa, no hay posibilidad de que no haya... Tiene mucho acceso a las drogas en general. Otro grupo puede estar más cubierto, estar menos de riesgo. Claro, es que hablamos de factores de riesgo cuando hablamos de conductas adictivas. Y no es una, no son dos, es un racimo de variables. Y por lo tanto, claro, se agrupan en determinadas poblaciones que son poblaciones de riesgo. Lo que ocurre es que también es verdad, los chicos ahora tienen unas formas de entretenerse, de juntarse, de unirse, que están cambiando rápidamente. Entonces, claro, los patrones que tú decías de análisis, ahora tenemos que incorporar otras cosas. Lo que sí sabemos es que el cerebro cambia a partir de las conductas adictivas, sean con sustancias o sin sustancias. Tu forma de acercarte a los estímulos, lo que buscas como para satisfacer tu necesidad de bienestar, de comillas, no es bienestar, es placer,
empieza a ser modificado el momento en que entras en el circuito de la adicción. Marcela, ¿qué diferencias hay en el cerebro a nivel neurobiológico entre una adicción con sustancia química o una adicción simplemente comportamental? Curiosamente no la hay. Curiosamente no la hay. Los circuitos de acercamiento al placer y de control del impulso hacia acercarte al estímulo, que en teoría a corto plazo te da placer, pero a medio y a largo te da displacer y te genera problemas, ese circuito se empieza a activar, se inhiben los mecanismos de control de ese circuito y entonces el problema va a estar en que puede ser alcohol, pueden ser porros, puede ser el juego, porque ya quedó habilitado en tu sistema un circuito rápido, agilísimo de acercamiento sin control voluntario muchas veces o un acercamiento engañoso. Hay una especie de voluntad que dice, no, si yo lo tengo controlado. Eso también lo conocemos. Sí, claro. Poniendo a esta misma información un poco la parte social. Si a eso añadimos que los adolescentes tienen las emociones a tope, a flor de piel, y esta parte de aquí un poquito menos desarrollada, la parte inhibitoria y tal, pues es que es carne de cañón. Y luego, haciendo un poco, en un podcast que vi vuestro también, hablaba una persona sobre lo difícil que resulta decir que no, que muchas veces tu consumo no tienes que justificarlo, pero tu no consumo sí. Entonces vas en una panda donde todos los chavales consumen y es que te tienes que dejar llevar por la inercia, si no parece que eres el raro o la rara del grupo. Entonces ahí la parte social también tiene mucho peso, yo creo. Absolutamente. Y quisiera ocupar un segundo para un tema que tiene mucho que ver, que preocupa. Y es que los bebés, cuando tú los ves con la tablet en la mano, y son bebés que tienen un cerebro completamente moldeable y están expuestos al año y medio, a que en vez del juguete, en vez del cascabel que se ponía antes, ahora se les da una tablet y un teléfono en donde el chico aprende que si toca un estímulo, produce cosas y esas cosas le producen placer, vuelvo a lo mismo, y le enganchan otra vez a volver a hacer lo mismo. Estamos generando ese circuito en niños de 8 meses de edad. Eso es impactante. Peligrosísimo. Es peligrosísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos cerebros que están agilizados a este mecanismo? Hay un experimento en psicología de conectar electrodos en una ratita. Cada vez que tocaba una palanca le daba un placer directo al cerebro. Y la ratita que tocaba una palanca aprendió que no podía parar de sentir placer, de darse ese estímulo que le gustaba. Y murió de inanición, porque ni bebió ni comió. ¿Por qué? Porque no podía dejar de tocar la palanca que le daba ese estímulo de placer rápido. Ese es el Rat Park, ¿no? Se llama es verdad. Es muy interesante. ¿Cómo es posible que con toda la información que tenemos, lanzo pregunta a las dos, realmente, y como detalle, hace 5 años, que son muy pocos años, yo me acuerdo que se hablaba de, caray, en España no hay mucho referente famoso o mucha celebridad que salga del armario con la cuestión de las adicciones. Incluso eso hoy en día, todos los días tenemos una nueva persona que habla abiertamente, pues, oye, he tenido una crisis de ansiedad, oye, tuve problemas con el alcohol. O sea, ya se habla. Entonces tenemos toda la información, todos empezamos a tener referentes, en los medios de comunicación se empieza a hablar de ello de manera frecuente. Entonces, ¿qué es lo que impide que una persona que está desarrollando una adicción o que tiene una adicción o que un familiar suyo, que se reconozca el problema y que quiera iniciar un proceso de recuperación? Yo voy a empezar y luego seguro que va a ampliarlo Marcela, que sabe mucho más de esto que yo. Pero yo creo que se explica muy bien por el fenómeno de la disonancia cognitiva. Tú no te puedes decir a ti mismo, yo bebo porque soy tonta. O sea, tú dices, bebo porque me gusta, porque me divierto, porque no sé qué, y te buscas justificaciones. Y por mucho que veas que has perdido la libertad, que la has liado parda esta noche, que no te acuerdas dónde has dejado el coche, tú no te puedes decir a ti mismo,
No, yo bebo porque parece que tengo un problema, ¿no? Vas buscando justificaciones y también excusas. Bebo porque me encuentro mal, esto me alivia. O sea, entonces claramente por eso se alarga tanto el proceso y por eso la gente no llega cuando dice, creo que tengo un problemilla, ¿no? Cuando se pone en tratamiento es que tiene un problemón. Entonces suele pasar eso. Y también incluso el familiar que está al lado de la persona con toda su buena intención y con todo su cariño, pues intenta ocultar el problema. No voy a llevar a mi hijo al médico porque haga esto, porque yo creo que estas cosas... También hay mucha desinformación en eso, porque dices, ¿qué le voy a decir yo al médico? Pues mira, estoy muy preocupada porque tengo esto en casa. Es más, me está repercutiendo en mi propia salud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el estigma que hay tan fuerte contra esto es importante. Y fíjate más quizá con el alcohol que con otras sustancias, porque como el alcohol es una cosa que tenemos delante todo el tiempo, entonces, bueno, pues yo creo que ese fenómeno de la disonancia cognitiva es clave para tardar. A mí me pasó, yo siempre decía, yo bebo porque quiero. ¿Cuántos sábados me he despertado yo en la cama diciendo, ya no vuelvo a hacer esto nunca más, ya no vuelvo... Es que... ¿Y qué papel puede tener en este darte cuenta la autoeficacia, el crecimiento personal, otro tipo de habilidades que llaman ahora blandas o digamos, ser una persona más sólida, ¿no? ¿Esto influye a la hora de enfrentar el problema? Absolutamente, son las variables de la persona que le permiten enfrentar la presión social, el fracaso emocional, afectivo, el curso que no logró sacar porque no lo consiguió, no por ningún otro motivo, porque bueno, para eso existen las segundas oportunidades, pero esto no está en el terreno cultural actualmente. Tenemos una sociedad que orienta a una especie de éxito y de felicidad, que es muy curioso porque es imposible que alguien se lo crea. Y sin embargo, estamos bombardeados constantemente de una especie de expectativa de lograr una especie de felicidad que nadie sabe qué es, pero es como un estado permanente que alguien se inventó y que proviene de la publicidad, proviene de la literatura simple y de muchos discursos y también, curiosamente, de muchas formas de criar también. En la familia también se orienta y los padres dicen que lo que yo quiero es que mi hijo sea feliz. Esta frase que decimos con tanta facilidad tiene mucho que analizarse, porque la felicidad no es un estado permanente. A lo mejor lo que queremos es que tener gente, hijos, personas en la sociedad que sean capaces de afrontar las situaciones y seguir adelante porque las situaciones vienen incluidas con la vida, claro. Las situaciones adversas. O sea, eso de quiero que mi hijo sea feliz es como, bueno, necesitarías ponerlo en una burbuja pintada y así todo no funcionaría. Porque el mundo no es ese, la vida no es esa. Tenemos como una filosofía extraña acerca de las expectativas de este trozo de vida que nos toca, a ver qué hacemos con ella. Pero lo de la felicidad... A lo mejor nos gusta más hablar de bienestar, porque en el bienestar están esas otras competencias, esas otras habilidades más flexibles. Yo quería ahondar, es que me parece muy interesante lo que has dicho sobre esas habilidades, esa resiliencia, todas esas... Igual que nos actúa como protector para no caer en una adicción, no siempre, pero es un protector. Yo creo, para mi experiencia personal ha sido fundamental para salir adelante. Es decir, para decir, bueno, de aquí toco fondo, no voy más abajo, cojo el trampolín y para arriba. Cuando has dicho las segundas oportunidades, automáticamente se me ha activado. Yo siempre cuento mi historia un poco y digo, es que yo no había estudiado ni el bachillerato, ¿no? Cuando yo me puse en rehabilitación, dije, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Todas esas horas que yo me pasaba en el bar y tirada en la cama llorando con una depresión de caballo, ¿ahora en qué las voy a ocupar, no? Y bueno, pues hice el acceso para mayores en la universidad, estudié mi carrera de psicología, hice mi postgrado, o sea, todas esas herramientas que también me las ha dado mi grupo de ayuda mutua y mis compañeros que me han empujado y me han animado. Entonces yo, lo de las segundas oportunidades, siempre que lo oigo no puedo... más que decir, es que... Y yo creo que la UNED tiene una historia importante de segundas oportunidades, de personas que en su edad, a lo mejor con 18 o 20 años, no han podido hacer una carrera, pero ahora tienen una situación económica un poco más estable
o los hijos más mayores o tal, y que te den esa oportunidad es fundamental. En la cuestión de los grupos de ayuda mutua, claro, yo entiendo que existe cierto desarrollo de este tipo o sea, se fomenta que haya este tipo de habilidades. Quizá una mayor formación a la hora de dirigir un grupo de ayuda mutua ayudará a ese desarrollo de habilidades que puede incluso prevenir pues, falta de adherencia al grupo, prevenir pues, recaídas. O sea, creo que es fundamental que el líder de un grupo ayude a sus compañeros, ¿no?, en este tipo de desarrollos. Totalmente. O sea, yo es que estoy maravillada con el curso por eso, porque yo ya tenía, digamos, las prácticas hechas de tantos años en grupo, pero este material que te da la posibilidad de ver cómo puedes gestionar mejor, cómo puedes ser un líder, cómo puedes hablar de otra forma, lo importante que es el lenguaje gestual, tantas cosas que se aprenden aquí. Y para mí es muy importante también pues, la historia de la ratita o el saber la modificación que sufre mi cerebro, porque eso me ayuda a comprenderme mejor y hacerme menos culpable y más responsable de mi enfermedad. Entonces, a mí es que, ¿qué quieres que te diga? Solo puedo decir cosas buenas yo se lo recomiendo a todas las personas que están saliendo de esto que hagan el curso porque les va a enriquecer muchísimo personalmente. Que no está destinado a ellos en exclusiva, ni muchísimo menos, pero a mí me parece grandioso, vamos. Y una persona que va desarrollando estas habilidades puede ir controlando, no sé si controlar es la palabra adecuada, pero ese circuito de recompensa que ha ido generando, o sea, ¿cómo es la batalla? La batalla es crear nuevos hábitos, crear nuevos circuitos. Y se dice también que la recuperación implica crear hasta nuevas formas de afrontar el día. Van más allá y algunos hablan de cambiar valores, de cambiar creencias. Eso al final es cambio en el cerebro igualmente. No hay nada que no ocurre finalmente allí y estamos en todas partes. No hay nada que no ocurre en la sociedad porque estás en ese escenario, pero tienes un escenario interno también de pensamientos, de hormonas, de neurotransmisores. Somos un todo complejo y por lo tanto, pero no por eso inabarcable. Creo que lo que ocurre es que con tanta diversidad y con tantos niveles de cambio en los cuales en todos hay que comprometerse, todo va orientado a que puedas hacer nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que esa es una clave fundamental. Y en ese de valores, en esta necesidad pues, de desarrollo de habilidades, los grupos de ayuda mutua, ¿qué papel juegan? Pues fundamental. Vamos a ver, nosotros ahí siempre decimos que solemos beber en grupo y es mucho más fácil salir de la adicción en grupo, ¿no? ¿Qué ofrecen estos grupos? Pues no solamente tener un sitio donde hacer tu terapia y donde compartir espacio con tus compañeros, sino crear vínculos y luego pues hacer actividades fuera, yo qué sé, senderismo, otras actividades que hacemos juntos, videoforum, un poco como, digamos, el ensayo para salir a la sociedad nuevamente. Y yo, fíjate, siempre cuento como experiencia personal cuando tú vas a hacer cualquier actividad de lo que sea, es que hasta ir al gimnasio. Es que luego vienen las cañas. Es decir, sales del gimnasio y los viernes, chicos, vas a clases de bailes de salón y después... Yeah. Entonces, el empezar a salir, a hacer cosas, a ir a actividades donde estés protegido con tu grupo y donde no esté la sustancia presente, pues es fundamental. Ese sentimiento entonces de pertenencia al grupo también. Totalmente. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa, el sentimiento de grupo siempre... Yo cuando empecé tenía caras de personas en mi mente que yo decía, me entraba un tirón y decía, ¿cómo voy a beber? Es que si me ve fulanito, ¿cómo se lo cuento yo esto a este chico? O sea, que actuaba un poco como de barrera, ¿no? De protección. Y a mí me pasa mucho, ahora me dicen, ahora que soy más veterana, me dicen, Yolanda, yo es que cuando me entran ganas de beber pienso, si se entera Yolanda, ¿qué me va a decir? Claro. Quita. Pero fíjate qué curioso que es la misma fuerza del grupo, que es la que te lleva a no ser el único que no bebe cuando estás en un grupo que bebe, es la misma fuerza que cuando estás en un grupo de recuperación te impide beber.
Somos animales Pero sociales. Pero vamos a volver al meollo del curso. Realmente, en estos grupos que son tan relevantes en garantizar o facilitar que la recuperación sea sostenida en el tiempo, ¿cuáles son las funciones que tiene realmente el moderador? Y sobre todo, ¿qué aptitudes y qué actitudes tiene que adoptar para hacer su trabajo bien, para facilitar el trabajo grupal? No sé si aquí podéis contestar las dos. Bueno, mi experiencia me dice que tiene que ser una persona que conozca bien el tema, que sea dinámico, una persona con apertura a la experiencia, que sea capaz de comprender a todo el mundo, no cerrado en su edad y en su... Es lo que te hablaba antes, ¿no? Que hay moderadores que por edad y por veteranía llevan mucho tiempo, pero a lo mejor no comprenden a una persona joven. Entonces, yo creo que hay que ser una persona que haga el curso, básicamente. Una persona que haga el curso. Porque al final hay algunas habilidades como son, pues, o posturas, ¿no? Como son, oye, soy una persona pues que la aceptación incondicional, ¿no? de todos los miembros, la empatía, esto de que se habla tanto de la ¿cómo se dice? De la escucha activa. Sí. Son habilidades. Marcela, ¿estas habilidades una persona que hace el curso las aprende? Creemos que sí, confiamos en que lo conseguimos, porque tenemos expertos en comunicación, tenemos expertos en manejo de grupos, de situaciones difíciles en los grupos, porque, claro, hay una vida en el grupo, una vida que trae lo de fuera y lo de dentro, las creencias, los dolores, los problemas, y trae las situaciones que se viven. Y entonces el grupo se transforma en un lugar donde no hay castigo, hay aceptación, hay comunicación, pero también hay respeto a los tiempos de cada persona. Esto, si lo pensamos desde el punto de vista desde la psicología, es aprender a escuchar, aprender a respetar dignamente la situación del otro, dignamente. No hay cabida a ningún castigo, las recaídas no son castigables, las recaídas son un paso más. El camino tiene baches, pero el camino está para seguir en él. Y la idea es seguir acompañado, porque yo creo que una de las grandes tareas en la recuperación de las adicciones es saber o poder sobreponerse a una recaída, porque es un doble dolor, ¿no? Lo he conseguido y me caigo de más arriba. Pues ahí está el grupo, ahí está el líder para ser capaz de escuchar, entender, comprender y acompañar. Porque una recaída, entiendo, que no solo impacta en la persona que sufre la recaída, sino que en un grupo de ayuda mutua impacta al grupo, ¿no? Totalmente. A ver, el grupo es un ente vivo y o sea, le impacta tanto lo bueno como lo malo. O sea, a mí ya sabes que me gusta mucho lo positivo. Nosotros tenemos ahora una persona de nuestro grupo que lleva 4 años en abstinencia y se ha ido a estudiar su carrera en Holanda. Y yo estoy encantada de la vida, es como si me hubiera ido mi hija. Es decir, el grupo se crea yo qué sé, unos lazos de unión que hacen que vivas con ellos, con nosotros, entre nosotros, los triunfos y los fracasos. Y bueno, yo no considero una recaída un fracaso, lo considero un tropiezo, y para eso está el grupo también, ¿no? Y sí es verdad que cuando hay una recaída el grupo se resiente. De ahí que es importante que el moderador no se deje arrastrar por el grupo en la desidia y en la tristeza, sino que sea pues una persona líder que sea capaz. Que esté preparado no solo para el día a día, sino para... Como esto que se dice, por si ocurre algo complicado, por si no es por si ocurre, es para cuando ocurra, ¿no? Porque quiero decir, en un grupo que va a durar toda una vida de las personas que están en él, pues habrá altibajos, habrá baches, entiendo que habrá incluso pues desencuentros y situaciones complejas, y un buen líder pues está capacitado. Venga, a mí me habéis convencido. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse en este curso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la metodología, Marcela? Bueno, inscribirse es muy fácil. Inscribirse se hace por vía online en la universidad, en nuestra página de la universidad. En InRecovery tenemos los enlaces y la información para poder llegar al proceso de matrícula. Y ahora, ¿cómo se sigue el curso? Es un curso que se da completamente a distancia.
lo que no significa que no tenga acompañamiento. Del mismo modo, como los líderes están ahí moderando y acompañando en el grupo, nosotros tenemos en cada tema, no solo el experto que ha hecho el tema lo desarrolla y se elabora material multimedia, se hace material que sea lo más didáctico posible utilizando la metodología UNED, sino que además el experto es el que te va a acompañar en el foro, va a responder las dudas y va a motivar también a las personas que están participando ahí, en una idea bonita, que es que los estudiantes que participan en nuestro curso forman una comunidad de aprendizaje, porque ellos tienen su propia experiencia que compartir. No es solo ir a estudiar, que sí, estudiar y aprender técnicas, procedimientos, aprender conocimiento científico y práctica eficaz, y técnicas que sean útiles, sino que también, como cada persona tiene su propia experiencia y con la misma filosofía de los grupos de ayuda mutua, se genera una comunidad de aprendizaje. Lo que ocurre es que en la UNED la idea de que los estudiantes son también comunidad de aprendizaje proviene no de los grupos de ayuda mutua, proviene de la propia metodología de la educación a distancia. Pero Marcela, por muy bien que me lo pintes, yo no estoy seguro de poder apuntarme porque es que soy una persona muy ocupada, tengo muy pocas horas libres y no sé si me voy a poder conectar a las horas. Este curso es para ti. Es para ti porque es precisamente para las personas ocupadas, para las personas que tienen poco tiempo y que no pueden, que tienen motivación para aprender, pero que no disponen del tiempo para desplazarse a un lugar, estar allí, después salir a tomar café con los compañeros, después volver a entrar a la clase. No, esto es un curso que la metodología UNED es para que tú dispongas de todos los materiales y de los recursos, las actividades y la ayuda en el foro de compañeros, de profesores, de tutores, cuando tú tengas un espacio de tiempo que tú decides cuándo es. No sé, Marcela, no sé, porque yo, si no tiene créditos, tampoco, o también tiene créditos. El curso tiene créditos como los cursos de la UNED. La formación permanente en la UNED tiene una titulación, tiene un certificado, tiene una validación. Y además es de rigor. La universidad, la educación a distancia en algunas ocasiones ha sido vista como la educación, como decíamos siempre, ¿no? Como el primo pobre de la educación. Cuando la tecnología nos da la riqueza que nos da, cuando lo digital se pone al servicio de la formación, entonces somos los hermanos poderosos de la educación, somos los que podemos llevar el barco a todas partes y que cada uno se suba a en el momento en que considera que tiene un espacio de tiempo. Es verdad que no recomendamos hacer un acceso y pretender tragar todo ese plato en una única comida. Intentamos que sea secuencial, que sea paso a paso. No se trata de sufrir, se trata de aprender también disfrutando, ¿no? Te reconozco que me tienes casi convencido. ¿Qué falta? Falta saber, oye, ¿y si yo no estoy en un grupo de ayuda de alcoholismo? ¿Esto es para mí? Absolutamente. Cuando decíamos los cambios a todos los niveles, es que necesitamos agentes de cambio en la sociedad, en el grupo de vecinos, en el colegio de los niños, en el AMPA. Necesitamos que todos entiendan de qué va esto. Y este curso ayuda a entender no solo cómo hacer un acompañamiento a las personas que están en grupos de apoyo para recuperarse, sino que además que entiendan que la adicción es una enfermedad que tiene un camino de recuperación y que la mejor manera es hacerlo acompañados. Y Yolanda, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Qué le dirías a los compañeros de otras asociaciones? Pues mira, yo les diría que se remitan a los alumnos del año pasado, que yo casualmente fui hace poco a un evento y me saludaron y me dijeron que estaban encantadísimos y que van a aprender mucho, te hace sentirte como poderoso, porque tú ya sabías cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás en esta gestión de grupos, pero de repente descubres que hacías cosas muy bien, pero que podías hacer cosas mejor. Entonces, para mí ha sido muy importante, la verdad. Y recomendaría que vieran testimonios de alumnos anteriores que están muy satisfechos con el curso. ¿Y este curso qué duración tiene? El curso completo son 3 meses. Vamos tema por semana con material muy activo, muy fácil, muy motivador.
y es un curso que se camina con gusto a lo largo de ese tiempo. Yo creo que ya no me quedan ninguna dudas y yo ya estoy convencido completamente. Os agradezco mucho que hayáis venido, que nos hayáis contado este curso y les deseo mucho éxito para que ganemos en empatía y en habilidades para todas las personas que quieran o que crean que pueden ser unos buenos líderes de grupo. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.